Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación donde queremos llegar a todos sus hogares con diferentes temas de salud. Este programa no pretende reemplazar una consulta médica, vamos a hacer de este programa hoy un consultorio, vamos a contarles a todos ustedes los diferentes procedimientos en las ayudas diagnósticas. Queremos que todos ustedes entiendan la importancia de evitar la automedicación y la importancia del método diagnóstico para uno saber realmente qué tiene el paciente. Muchos de ustedes se automedican, pero ni siquiera saben para qué enfermedad y lo que es peor, ni siquiera saben para qué órgano, ni siquiera dónde está situado. Entonces, cuando nosotros insistimos en la consulta médica, del procedimiento de la consulta, de los exámenes de laboratorio, de las ecografías, de un paquete ginecológico, cuando nosotros hablamos de todo un proceso de estudio en el paciente, pues esto lo hacemos con la finalidad de que ustedes entiendan que el paciente realmente necesita un diagnóstico para un adecuado tratamiento. Nosotros en la consulta queremos, o por lo menos le contamos a todos los pacientes de las muchas ayudas del equipo interdisciplinario que le podemos brindar antes de la consulta como tal, por el cual llegan a nuestro parque médico. Entonces la persona trata de ir en ayunas para hacerse los exámenes de sangre y se les ofrecen unos paquetes muy amplios en el diagnóstico, como es un programa de ecografías, donde se hace un barrido desde el cuello hasta los genitales, en el hombre hasta los testículos, para uno poder definir ciertos órganos y orientarnos en el proceso diagnóstico. En el caso de la ginecología hay un paquete de citología, colposcopia, ecografía transvaginal y cita con el ginecólogo, más los paquetes de laboratorio. Entonces, lo que nosotros queremos hoy con este programa en directo desde los estudios de Telecafé en Pereira es tratar de convertir nuestro ser en un consultorio, y hoy estaremos mostrándoles a ustedes un comparativo entre lo que es la anatomía, lo que de pronto ustedes pueden ver en una revista o tocarse y sentir ciertas masas, y que puedo llegar yo a ver a través de un equipo diagnóstico como es la ecografía, que es un método no invasivo, que es un método absolutamente importante en el proceso diagnóstico. Quiero que estén muy preparados. Después de nuestra píldora de optimismo estaremos con el doctor Mauricio Rojas Barreto para que ustedes vean ese comparativo, esa importancia del por qué nosotros queremos que todas las personas accedan a un método diagnóstico, en muchos casos pues particular, porque por obvias razones sus EPS se los estarán negando, pero entenderán por qué sí es importante hacerlo y por qué es básico para ese apoyo diagnóstico del médico en la consulta. Ya regresamos después de esta píldora de optimismo. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagras, y este es el hígado, y para él alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagras, de medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, Apis mellifica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos
porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055, Revital. Continuando con todo este proceso de la ayuda diagnóstica, quiero contarles que una de las cosas que hemos querido hacer en nuestros consultorios, hablando de la medicina integral, es poder tener un equipo interdisciplinario de médicos, donde tenemos ginecólogo, especialista en pulmón, tenemos ecografista, psicólogos, odontólogos, flebólogos, en fin. Un grupo grande de médicos, y siempre tratamos que el paciente, cuando ustedes llegan a la consulta, puedan acceder a un método diagnóstico completo, tanto de laboratorio como de ecografía. Quiero que ustedes hoy estén muy atentos. El doctor Mauricio Rojas Barreto es el médico ecografista de nuestro parque médico, además es especialista en medicina de familia, y él nos va a hacer un recorrido del cuerpo humano, lo que hacemos nosotros desde cuello hasta la parte genital, y poder ustedes de una manera muy didáctica conocer por qué es importante esta ayuda diagnóstica. Médico, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor Enrique, gracias a todos los televidentes. Bueno, nosotros tenemos un diagnóstico... Perdón, doctor Mauricio, mientras nos cuadran su micrófono, yo quiero decirles una cosa. Una de las, digamos, de las finalidades hoy con Conexión Vital es alertarlos por el problema que estamos teniendo con los problemas de la automedicación. Y cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando vamos a mirar qué tiene la persona, vamos a ir un poco más allá de todo ese proceso de síntomas para poder nosotros darnos cuenta qué es lo que está sucediendo adentro del cuerpo. Bueno, doctor Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos realizando un programa de diagnóstico ecográfico preventivo, donde a través de la ecografía, que como tú decías, es un método inocuo, que realmente utiliza ondas de sonido para representar los diferentes órganos de nuestro cuerpo, y que es un método de elección para el estudio de muchos de los órganos, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer un barrido ecográfico, un estudio desde el cuello, empezando por la glándula tiroides, los vasos del cuello, todas las estructuras del cuello, los ganglios del cuello, todas las estructuras que se pueden ver con ecografía. Siguiendo, hacemos una ecografía de las glándulas mamarias y entramos a toda la parte de la cavidad abdominal. En el interior de la cavidad abdominal, la gran mayoría de los órganos por elección se pueden ver muy bien con ecografía. Podemos ver aquí en la imagen, se está empezando a realizar, es una ecografía del cuello, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora también, ¿sí? Para poder ver la glándula tiroides, que es una glándula muy importante, ver su tejido y encontrar diferentes patologías que muchas veces son silenciosas, y que los únicos síntomas que el paciente a veces refiere es el sobrepeso, pacientes que se les dificulta bajar de peso, adelgazar, es muy frecuentemente encontrar problemas de tiroides. Esto porque la glándula tiroides, que es una glándula que secreta unas hormonas, cuando se altera, ¿sí?, se producen unos nódulos, como unas masas, unos nódulos que hacen crecer la glándula, es lo que nosotros comúnmente llamamos el bocio. Entonces, con la ecografía, lo que vamos haciendo, ¿sí?, vamos a ver si aquí nos podemos ya ver aquí la imagen, ¿sí?, y no sé si aquí está con la cámara, vamos a enfocar. Esta es la glándula tiroides, que está compuesta por dos lóbulos, uno izquierdo, otro derecho, y la parte del istmo, que es esta, ¿sí?, que es una porción de tejido que está hacia la tráquea. Aquí tendríamos la tráquea y posteriormente el esófago, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es
medir la glándula, ver primero su tejido, que sea homogéneo. Vemos que la ecogenicidad es, por decir, el grado de gris de un órgano, un grado gris entre oscuro y más claro de un órgano. La ecogenicidad es un poquito alta porque es una glándula más bien tirando hacia un gris blanco. Este es el lóbulo derecho de la tiroides. Y lo que nosotros hacemos es primero una medición del lóbulo longitudinalmente. Medimos el lóbulo de un lado a otro y le tomamos una medida antero-posterior del lóbulo derecho. Luego hacemos lo mismo con el lóbulo del otro lado, lóbulo izquierdo. En este caso vemos que es un tejido muy uniforme, tiene una ecogenicidad conservada, es decir, que no tenemos ningún tipo de lesión, ninguna masa, ningún adenoma, y las medidas nos dan para una glándula de un volumen normal, es decir, que no hay crecimiento de la glándula, que es lo que más frecuentemente encontramos. Y medimos la parte del istmo, que es esta parte de acá de la glándula que está hacia la tráquea. Sí, 2 milímetros, está muy bien. Es una glándula tiroides normal. ¿Qué más vemos en el cuello? Estas dos estructuras que vemos a este lado, se pueden apreciar. Esta de acá, que tiene un latido, y esta otra, ¿sí? Es la arteria carótida y la vena yugular. La estamos viendo acá en este momento en un corte transversal, pero también la podemos ver longitudinalmente y tomarle un patrón de Doppler duplex. Vemos cómo está irrigando la sangre a través de la arteria y le hacemos una medición Doppler. ¿Por qué es importante? Porque esta es una de las arterias que nos puede producir alteraciones en los pacientes que sufren problemas de arteriosclerosis, que acumulan grasa. Esta arteria se puede ir tapando y esos focos de grasa que están pegados a la pared de la arteria posteriormente se pueden desprender y viajar hacia el cerebro y producir problemas de trombosis cerebral. Entonces vemos que es una arteria con un espectro de onda normal. Aquí podemos medir el índice de resistencia, que no debe ser mayor de 1, es un índice de resistencia normal. Lo mismo hacemos con la yugular con la carótida del otro lado. Y vemos que es una carótida con un patrón de Doppler normal, con una resistencia menor de 1. ¿Qué patología se puede encontrar ahí, doctor Mauricio? Sí, la patología de las arterias es básicamente que no estén obstruidas, que no hayan placas de ateroma que se puedan desprender. Y vemos también la parte de la cadena ganglionar, ¿sí? Miramos que no haya ningún tipo de ganglio, de nódulo hacia el cuello. Es muy importante hacia la mandíbula. Parte de los nódulos, que muchas personas afeitándose, echándose en alguna sustancia en el cuello, sienten masas, por favor. No se queden esperando el milagrito. Miren qué es esa masa. Afortunadamente con estos métodos ecográficos uno puede ver esos ganglios. Muy bien. Vemos la cadena yugular, no vemos ganglios, adenopatías, está muy bien. Entonces esta es una glándula tiroides y las estructuras del cuello completamente normales. Sigamos bajando, bueno, que es la parte que inquieta a muchas personas y tiene que ver con la parte del diagnóstico de la masa de senos. Muchas personas con prótesis, otras personas que sienten nodulaciones, que sienten masas. Vamos a colocar los bracitos. Se hace un estudio de la glándula mamaria bilateral acompañado de axilas. Sí, entonces es importante siempre hacer una buena revisión sonográfica de las mamas. Hoy en día pues ya precozmente se encuentran patologías en las glándulas mamarias. Anteriormente tal vez no eran tan frecuentes, pero con el consumo también de esteroides, de anticonceptivos, con las prótesis mamarias, se han venido desencadenando con mucha más frecuencia las patologías de seno.
Entonces nosotros lo que hacemos es un barrido sobre toda la glándula. La parte de la glándula se alcanzan a ver acá, vamos a ver con la flechita, esta flecha, ¿sí? Lo que vemos aquí, inicialmente, aquí tenemos la piel, es la parte más blanca que vemos en la imagen. Esta otra parte que vemos como unos nódulos de una cogenicidad baja, es decir, más oscuritos, son los nodulitos de grasa, los tabiques acá, ¿sí? Y ya la parte de la glándula la vemos como un tejido aquí un poquito blanco, toda esta es la glándula. ¿Sí? Es muy frecuente, hoy en día encontramos con mucha frecuencia la condición fibroquística de mama, que es un engrosamiento de la glándula que se ve en forma, lo llamamos como empanal de abejas, porque es como un entorchadito, no es el caso pues de acá, esta es una glándula normal, y vemos unas imágenes pequeñas que llamamos imágenes hipoecoicas difusas, que son los cambios fibroquísticos. Es la paciente, incluso adolescente, se ve con mucha frecuencia en pacientes jóvenes que acusan dolor en las mamas, principalmente en los días cerca del periodo de la menstruación, ¿sí? Y se vuelven muy sensibles, incluso a veces no resisten el brasier. Y encontramos, cuando se hace el examen ecográfico, que se trata de cambios fibroquísticos de la mama, ¿sí? Las pacientes con antecedentes de cáncer de seno, es importante que se hagan un chequeo de las glándulas mamarias, bien sea ecografía, mamografía, puesto que la mamografía es un complemento de la ecografía, no reemplaza en ningún momento la ecografía, pero la complementa. Igualmente la ecografía complementa la mamografía. Hay algunas patologías que las definimos muy bien con ecografía, más no con mamografía. Por ejemplo, vemos una densidad en una mamografía y entramos con ecografía a definir si se trata de un nódulo sólido o un nódulo quístico. Es decir, si es una masa de tejido sólido, es líquida. En este caso no vemos quistes, los quistes se verían como pequeñas esferas negras en el tejido mamario. Y es el examen ideal para las personas menores de 45 años, ¿no? Sí, en realidad ya estamos haciendo ecografía desde pacientes muy jóvenes, ¿sí? Y pues no tiene los efectos de la radiación que la mamografía sí la tiene. Después de los 40 años, como decía, pues es un complemento, hay que hacer mamografía, hay que hacer ecografía siquiera una vez al año. Y no hay contraindicación en personas que tengan prótesis. No, es más, es el diagnóstico por elección del método para ver cómo están implantadas las prótesis, si están turgentes, si hay de pronto ruptura de una prótesis, Este es el método. Con la ecografía. Recuerden que este es un método que no es invasivo y es el método ideal. Esto es digamos que es parte de todo el proceso que nosotros decimos que hacemos a los pacientes que van a nuestro parque y quieren tener una aproximación a su diagnóstico cuando hacemos un barrido ecográfico desde cuello hasta la parte genital. Entonces vemos que es una glándula mamaria completamente normal. Igualmente también tenemos que hacer un examen minucioso hacia la cadena ganglionar de las axilas para descartar que no haya ningún tipo de adenopatías ni de nódulos linfáticos. Ese examen de axila sí que es importante porque escucha uno casos clínicos de pacientes que finalmente en el seno no tenía nada y una de las primeras manifestaciones clínicas de la patología del seno eran ganglios. Así como el doctor Mauricio Rojas Barreto lo buscaba ahora en el cuello, lo busca en la axila, que es donde están las cadenas ganglionales. Y uno descartar que exista una masa a nivel de la axila que tenga relación directamente con el seno. Por eso siempre va de la mano la ecografía mamaria con la ecografía de axila y uno poder descartar o poder uno definitivamente orientarse uno al proceso de la enfermedad. Yo quiero que ustedes entiendan por qué nosotros somos tan insistentes de la parte diagnóstica. Es muy difícil, uno sí puede tocar, ¿cierto? En un examen, entonces ustedes van, el autoexamen, todo lo que nosotros enseñamos. Pero además de las manos, ustedes ven esa imagen que tiene ahí nuestro traductor para los invidentes en la parte superior. Ahí está el seno, eso es lo que uno sabe que existe. Yo lo puedo percibir con el tacto.
pero es que yo lo puedo casi que descubrir con el método diagnóstico. Entonces, queremos es que ustedes entiendan toda la parte de procedimiento diagnóstico. Ahora, empezamos desde el cuello, senos. Hay hombres, recuerden que el cáncer de seno también existe en el hombre. Si usted, hombre, que nos está viendo, siente masas ahí en la tetilla, hemos visto unos cánceres de senos impresionantes. Entonces, ojo con esto, que también en esos casos los pacientes nos refieren a la consulta, nosotros lo hablamos con el ecografista y ya el médico hace todo el procedimiento. Ahora, continuando en el descenso de nuestro cuerpo humano, vamos a llegar a la parte abdominal, una caja de Pandora, una parte que tiene mucho que ver, y ustedes podrán verlo en este momento en directo con esta ecografía abdominal. Bueno, entonces seguimos bajando y vamos hacia la parte abdominal y vemos el hígado, que es un órgano que se ve muy bien con ecografía. Vemos que cómo es su tejido, su ecogenicidad. Lo primero que vamos a valorar en la ecogenicidad, que no haya un aumento de la ecogenicidad. El hígado es un órgano cuando hay de pronto problemas por la alimentación. Nosotros en general pues somos una cultura que consumimos muchas grasas, ¿sí? Y estas grasas que consumimos finalmente van a almacenarse en los diferentes órganos. Uno de los órganos que más recibe esta grasa es el hígado, y encontramos el hígado graso. En el hígado graso vemos un aumento de su ecogenicidad, es decir, que el hígado lo vemos más brillante, es un hígado más blanco, ¿sí? Vemos acá como la textura, la ecogenicidad, el grado gris de este hígado es normal, ¿sí? No es un hígado grasoso, como lo encontramos muy frecuentemente. Aquí vemos toda la parte del lóbulo derecho, estos serían los contornos aquí del diafragma, ¿sí? Y vamos a tomar el aire un poquito. Revisamos hasta la parte del lóbulo izquierdo. Este es el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Miramos muy bien que no, descartando cualquier tipo de masa, cualquier tipo de quiste, ¿sí? Y vamos a ver también los vasos, que son las venas suprahepáticas. Las vemos muy bien acá. Eso, toma el aire. Suprahepática derecha, media e izquierda, ¿sí? Los pacienticos que tienen problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, encontramos dilatadas estas venas, las venas suprahepáticas. Él ya es un paciente normal. Otro órgano que vamos a ver acá es la vesícula. La vesícula es un órgano muy importante, puesto que tiene unas patologías que son muy frecuentes, que son los cálculos biliares. Los cálculos biliares los vemos como pequeñas bolitas blancas que hacen una sombra negra posterior al nódulo. Y cuando rotamos el paciente le pedimos que se haga de medio lado, vemos cómo esos cálculos se desplazan, ¿sí? Y finalmente no son masas, sino son piedras que están ahí dentro de la vesícula. Ahí están en la imagen superior, donde ustedes ven los cálculos. Y el comparativo con una paciente está sana, pero ahí ven la bolsita. Y esto recuerden que el 80% de los cálculos de la vesícula son de colesterol. Y como lo decía el doctor Mauricio, la relación de la alimentación, la relación de las grasas con la patología de la vesícula y el hígado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los cálculos? Cuando son muy pequeños los cálculos, ¿sí? Muchas veces hablamos de que se pueden expulsar, ¿sí? En realidad esto puede suceder cuando los cálculos son menos de 7 milímetros. Sin embargo, nosotros los médicos generalmente aconsejamos, si no hay un control ecográfico posterior y todo, siempre se aconseja la cirugía, sacar la vesícula, porque estos cálculos pueden suceder dos cosas: o que bien se vayan hacia el colédoco, queden atrapados, el paciente se pone amarillo y hay que intervenirlo de urgencias, o que bien, si son muy pequeños, vayan hacia el Wilson, que es un conducto que va hacia el páncreas, obstruyen el conducto del páncreas y nos produce una pancreatitis, que la mayoría de las veces es una enfermedad mortal. Entonces lo que se aconseja generalmente es sacar la vesícula antes de que la vesícula se inflame, porque cuando la vesícula solamente tiene los cálculos, la paciente acusa un dolor abdominal y de pronto por una ingesta grasa y eso,
no está inflamada toda la vesícula, retiran la vesícula y es una cirugía de bajo riesgo. La paciente casi que al otro día se va para su casa, pero cuando la vesícula ya está inflamada, la cirugía se vuelve de muy alto riesgo, porque puede incluso hacerse una peritonitis en el momento de la operación. Bueno, importante esa parte del hígado. Hay personas que les mandan ecografías de vías biliares. Y la reflexión nuestra, ¿y por qué no una vez de todo el abdomen? A veces no entiende qué es lo que se quiere economizar una EPS cuando abrevia un examen. Ya van a continuar ustedes viendo después de este corte de comerciales la importancia del diagnóstico en todo el abdomen, porque como decía el doctor Mauricio, un dolor abdominal, sí, digamos que puede ser de la vesícula o del hígado, pero puede ser ahí al ladito, y al ladito lo que ustedes van a ver, como en toda esa cavidad abdominal uno encuentra órganos importantes que generan sintomatología y que pueden tener un proceso de diagnóstico diferencial. Vamos a ir a este corte de comerciales, hoy en directo desde Pereira en Conexión Vital con el doctor Mauricio Rojas Barreto, médico cirujano especializado en métodos diagnósticos, hoy hablando de ecografías. Ya regresamos. Es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Vamos a continuar con todo este barrido ecográfico de método diagnóstico importante para uno poder, digamos que aproximarse, para uno ver esa parte importante de órganos esenciales. Y esto es importante porque nosotros tenemos con esta una ayuda diagnóstica más cercana. Mientras continuamos en este método diagnóstico, quiero enviarle un saludo muy especial a Santiago, mi hijo, en Estados Unidos, y a Camilo Henao en Inglaterra, que nos están viendo, y a tantas personas. Un abrazo en la distancia que nos ven en otros países. Doctor Mauricio. Bueno, entonces continuando con los órganos que podemos visualizar con ecografía, vemos el páncreas. El páncreas es un órgano que por la situación que tiene a veces es un poquito difícil poderlo apreciar con ecografía, pero cuando lo vemos lo estudiamos muy bien, empezando por la cabeza del páncreas, que es la porción del órgano donde muy frecuentemente se aloja el cáncer de páncreas. ¿Sí? Vemos esta parte que es la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, y esta es la cola. ¿Sí? Aquí tenemos otras estructuras vasculares. Este es el eje esplenoportal, es la unión de la mesentérica superior y la arteria esplénica que forma el eje esplenoportal, la arteria renal izquierda. Todo esto es lo que llamamos la zona del retroperitoneo, muy importante puesto que ahí también es un sitio donde se aloja muy frecuentemente el cáncer. ¿Sí? Entonces es un páncreas completamente normal. ¿Sí? El conducto Wilson no lo alcanzamos a apreciar cuando no está dilatado, es un poquito difícil de verlo, pero pues no es el caso en este momento de que haya dilatación del Wilson. Ese es otro órgano que podemos apreciar con ecografía. Seguimos y vamos hacia los riñones. Los riñones también, vas a tomar aire un poquito. ¿Sí?
el riñón derecho, lo apreciamos muy bien, todo este es el riñón derecho, esta es la parte de la cortical del riñón, y aquí tenemos el sistema colector, que es donde se produce la filtración. Cuando hay problemas en el funcionamiento del riñón, vemos que estos cálices se dilatan y nos aparecen como si fueran una especie de quistes o de bolitas negras dilatadas, y la pelvis, que es la parte donde comienza el uréter, por donde baja la orina, lo vemos también dilatado. No es el caso, este es un riñón normal, vas a tomar aire. Lo vemos tanto en un corte longitudinal del riñón, aquí vemos un calculito pequeño, aquí pequeño de calcio, nos hace una sombrita negra acá. Si has tenido a veces dolorcito ahí en el riñón, ¿sí? Sí. Bueno, esos cálculos generalmente los podemos tratar y los podemos arrojar, siempre y cuando no tengan más de 7 milímetros. Cuando tienen más de 7 milímetros, lo que se hace hoy en día es una litotripsia, es a través de un procedimiento con sonido también, se fracturan los cálculos y ya siendo pequeñitos, se da un tratamiento para poderlos arrojar. Lo vemos en un corte longitudinal y lo vemos en un corte transversal. Aquí estaría la pelvis renal. En el caso de ella, como ella ha tomado líquido, vemos esta parte negra, es el líquido que está filtrándose, pero no es una dilatación que llamamos fisiológica, por lo que ha tomado líquido. Y vemos el otro riñón. Toma el aire. El otro riñón, perfectamente bien. Nos encontramos a veces sorpresas con los riñones. Muchas veces encontramos pacientes que nunca les han hecho una ecografía, vemos un riñón muy grande de un lado, vamos a ver al otro lado y resulta que no se les desarrolló el riñón del otro lado, tampoco lo sabían. O no aparece el riñón y lo podemos encontrar, o bien que no se formó o que está localizado en otro lado, un riñón ectópico, muy frecuentemente hacia la pelvis, o un riñón en herradura con una malformación. Es muy importante a los niños siempre realizarles una ecografía de riñones, puesto que muchos de los problemas de crecimiento de los niños o de infección urinaria o de infecciones urinarias a repetición es por problemas de malformaciones renales que no han sido diagnosticadas porque no se les ha hecho una ecografía. No tiene problema por ser niño, no duele, porque muchas personas dirán, no, pero el temor del examen, mire, esto es algo que no tiene, esto actúa por ondas y esto no es invasivo, por lo tanto, mire que se le hacen a los niños prácticamente desde los pocos meses de gestación, porque es lo que el doctor Mauricio ha mostrado cuando hace las ecografías en 3D. Entonces no tienen ningún problema, para que ustedes tengan presente también este método diagnóstico en estos niños que tienen problemas de desarrollo de crecimiento, que tienen infecciones urinarias a repetición. Bueno, siguiendo con nuestros órganos abdominales, encontramos otro órgano muy importante que es el vaso. El vaso tiene una forma como de media luna, como de sombrerito, como por encima. Exacto, por encima del riñón izquierdo. Este es el riñón, que ya lo habíamos visto, y este es el vaso. Es importante, nosotros siempre en el estudio de ecografía lo medimos, le medimos su volumen, ¿sí? Y descartamos que no haya un crecimiento. Muchas de las enfermedades, entre ellas algunos tipos de cáncer como el linfoma, lo que encontramos inicialmente es un vaso grande. Entonces cuando encontramos un vaso crecido tenemos que hacer un estudio mucho más minucioso a ver de qué se trata, porque puede ser un problema sanguíneo y entre otros también de cáncer. Este es un vaso normal, no vemos ningún tipo de lesión focal, es decir, ninguna masa en el vaso, tiene una buena ecogenicidad, ¿sí? Y es un órgano que sufre mucho en los accidentes. Generalmente cuando hay un accidente de moto, un accidente automovilístico, de los órganos abdominales, este es el más vulnerable de fracturarse. Entonces por eso vemos muchas veces que personas que han sufrido accidentes nos refieren que le sacaron el vaso porque se le fracturó. Entonces este es el vaso. Bueno, vamos a seguir a la parte ginecológica. A la parte pélvica, sí. Pélvica, sí. Ginecológica, ¿sí? La ecografía pues es un método de elección,
para estudiar los órganos pélvicos, tanto femeninos como masculinos, ¿sí? Podemos ver muy bien el útero, los ovarios, los anexos, podemos ver el volumen, la textura del útero. No sé si de pronto acá, lo que estamos viendo acá es, ella está acostada con la cabeza acá y los pies a este lado, donde está la flecha, ¿sí? Es decir que el abdomen de ella estaría acá, ¿sí? Estamos en un corte longitudinal del útero, este sería el fondo, toda esta parte del cuerpo del útero, el cuello, y hacia acá tendríamos el canal vaginal, ¿sí? Entonces vemos inicialmente el útero de su manera longitudinal, que sea uniforme, que los contornos estén regulares, que no haya ningún tipo de lesión localizada o infiltrativa que nos pueda sugerir que tiene algún tipo de miomatosis, que es muy frecuente encontrarla. Son las pacienticas que refieren sangrados, hemorragias anormales, que tienen periodos de sangrado muy abundante, y cuando hacemos ecografía encontramos un útero crecido, grande, con algunas formaciones como unas bolitas oscuras que son los miomas. Vemos el endometrio, que es una línea aquí muy pequeña, en este caso no se está definiendo muy bien, que no está engrosado. El endometrio generalmente, que es el tejido que sangra en el momento de la menstruación, debe estar más o menos hasta máximo 12, en algunos casos ya cuando va a llegar la menstruación hasta 14 milímetros. Cuando es más de este diámetro y lo vemos muy blanco, muy ecogénico, pues ameritamos un estudio de pronto de una biopsia endometrial para descartar que no haya un problema de cáncer endometrial. Bueno, el cuello también, valoramos el cuello. En el cuello podemos ver lesiones que se ven frecuentemente, son pequeños quistes, imágenes oscuritas, son los quistes de Naud en las pacientes que han sufrido de inflamación crónica del cuello. Cuando encontramos en ecografía inicialmente algún tipo de engrosamiento del cuello o algún tipo de masa de patología, inmediatamente se la referimos al ginecólogo para que le haga un estudio más minucioso con una videocolposcopia, con una citología, y definir qué tipo de lesión se trate. Esta otra parte que vemos aquí arriba es la vejiga. La vejiga también es un órgano que, estando en represión, lleno, que la paciente ha tomado suficiente líquido, podemos ver los contornos de la vejiga, las paredes que no estén engrosadas, que no haya ningún tipo de masa adosada, algún tipo de pólipo, que no haya tampoco un cálculo. Las piedras que se forman en los riñones muchas veces son arrojadas hacia la vejiga y las vemos asentadas hacia el piso, hacia la cara posterior del piso vesical. En este caso es una vejiga normal, en mediana represión, ¿sí? Y es importante, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, hacer un examen, mandarlos a orinar y ver si hay un suficiente vaciamiento de la vejiga, porque muchos de los pacientes, entre ellos con más frecuencia los diabéticos, no pueden, tienen una vejiga que no la desocupan, y vemos después de que los mandamos al baño que todavía sigue un volumen de importancia de orina en la vejiga. Es una vejiga normal. Y nos vamos hacia la parte del corte transversal para tratar de definir los ovarios. Cuando vemos ovarios, en este caso, no sé si aquí pueden apreciar los ovarios que están al lado y lado, ¿sí? Los tenemos que medir y cuando vemos estos pequeños folículos alrededor de los ovarios y medimos los ovarios que tengan más de 10 mililitros de volumen y que tengan más de 10 folículos en la periferia, diagnosticamos unos ovarios poliquísticos. En este caso, estos ovarios están grandecitos, ella tiene ovarios poliquísticos que deben ser tratados y con estudios también complementarios estudiados. Muchos pacientes también con sobrepeso
no pueden bajar de peso, tienen un problema hormonal, tienen sangrados muy, digamos, los periodos no son regulares. Vellosidades en la cara, pueden tener problemas de acné, caída del cabello, y el problema son los ovarios. Con la ecografía podemos descartar que no se trate de unos ovarios poliquísticos a los cuales hay que darles un tratamiento adecuado. ¿Se dan cuenta? Existen las manifestaciones clínicas, todo lo que acaba de decir el doctor Mauricio. Confirmémosla. ¿Y cómo me doy cuenta? Mirándola, es una ecografía. Ya sé que eran otros métodos diagnósticos o tratamientos, pero hay que mirar si ahí está el ovario poliquístico para comparar con lo que uno ve, si la persona tiene esas vellosidades o todos esos trastornos que acaba de mencionar. Entonces, siempre es comparar la clínica con el método diagnóstico. Ahí están todos los dos ovarios. Ahí estamos viendo que es un ovario con un gran volumen, ¿sí? Tiene los pequeños folículos de los que les hablaba, es un ovario poliquístico. ¿Sí? Y el otro ovario está al otro lado, un poquito más complicado de verlo, pero también lo hemos crecido, también con folículos. Si de pronto Jennifer me pone una imagen de un ovario poliquístico para que ustedes vean lo que uno puede ver, digamos, cuando hace una laparotomía o extrae un ovario de estos, y lo que está viendo en este caso con la paciente, que es una persona muy joven, que aparentemente no refiere sino a algún tipo de dolor bajito con el periodo menstrual, pero se encuentra en la ecografía del ovario poliquístico. Sí. Bueno, en la parte pélvica también valoramos que no haya ningún tipo de dilatación venosa, el varicocele pélvico, que es muy frecuente encontrarlo en pacientes que acusan de dolor bajito, y pues en realidad el útero, sus ovarios son normales, siguen con el problema del dolor. Hacemos un Doppler hacia la parte pélvica y encontramos que hay dilataciones de las venas pélvicas en ambos lados. ¿En el caso de ella? No es el caso de ella, pero es una de las causas del dolor. Y ven ustedes ahí en pantalla la imagen del ovario poliquístico. Y si ustedes ven ese conito gris, es como si fuera ecografía. Eso es lo que está haciendo el doctor Mauricio en este momento a la derecha, y ustedes lo ven a la izquierda. Mire cómo entra la sombra grisecita. Ahí él captó el ovario, encontró ese ovario poliquístico. En lo que ven ustedes a la izquierda, y en la mano derecha lo confirma él con la ecografía. Sí, uno de los, digamos, de los problemas más frecuentes de la consulta es el dolor pélvico en las mujeres. En algunos casos, la gran mayoría de los dolores pélvicos son producidos por inflamaciones. En la ecografía podemos ver en el fondo de saco, que es esta parte posterior del útero, ¿sí?, líquido libre acumulado en ese fondo de saco, ¿sí?, que nos puede dar de pronto, nos puede indicar que se trate de una enfermedad pélvica inflamatoria, cuando en otros casos puede ser solamente la ruptura de un folículo y ese líquido libre se va alojado. Pero también esto lo tenemos que relacionar, la ecografía, con la parte clínica. Otra de las causas del dolor muy frecuente, sobre todo cuando lo acusan que es un dolor muy intenso hacia los días de la menstruación, es en el caso de la endometriosis. La endometriosis en general no es un diagnóstico hecho por ecografía, sino por laparoscopia, pero podemos, digamos, que hacer un descarte de otras patologías. Si nosotros miramos, acabamos de pasar 11 órganos: tiroides, los vasos, axila, senos, hígado, vesícula, páncreas, riñones, vaso, ovarios y útero. Son 11 ecografías. Nosotros a los pacientes nuestros en la consulta le entregamos, cuando se hacen el barrido ecográfico negro, o cuando se van a hacer el de 3D, que es la ecografía de la embarazada. Y lo que queremos con esto es que sea el apoyo para los médicos. En el caso nuestro, pues el grupo interdisciplinario que tenemos en el Parque Médico, y el apoyo que ustedes pueden tener para que ustedes visiten a sus médicos. Y hemos querido, pues digamos que de una manera vincularnos en un proceso social para que las personas puedan acceder a estas ecografías con costos muy bajos. Ahí nuestro Parque Médico, que queda a media cuadra de la iglesia de La Pradera, en la calle 22,
2091. Nosotros estamos haciendo todo esto con nuestro equipo de médicos y hacemos todo este barrido ecográfico por un costo de 130.000 pesos. Esto pues es algo supremamente económico que ojalá ustedes se den la oportunidad de hacerse en este tipo de examen que va a ser de gran ayuda. De alguna manera ustedes pueden tener mayores informes con el doctor Mauricio y con todo el equipo médico que tenemos en los teléfonos 330-3975, 330-3975 o el 330-7104. En estos teléfonos ustedes pueden tener más informes y pueden ustedes conocer más o por lo menos darse la oportunidad de hacer un examen preventivo. Doctor Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Enrique. Muchas gracias a todos los televidentes. Y a todos ustedes, muchas gracias por compartir este espacio y no olviden remisión a las 11 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.